Bueno, estamos ya casi acabando. Estábamos con el último apartado. Llevamos a un apasionante mundo de la ética del dato, ¿no? Cuando hablo de ética del dato, siempre, para explicarlo, lo comparo un poco con la famosa serie de Juego de Tronos, ¿vale? Al final, la ética del dato lo que va es de que las organizaciones tenemos que identificar un inventario de todos los riesgos que tenemos sobre los datos que afectan a la ética, ¿vale? Y para eso tenemos que poner en práctica una serie de políticas y de estándares que nos ayuden a abordarlos y a respetarlos. Y el equipo que debe liderar y responder para todo eso es el equipo del CDO. Por eso nosotros, como os pongo aquí, eh, el tema del inventario de los riesgos que afectan a la ética del dato lo asimilaríamos a los White Walkers, las policies y las estándares serían el muro y la unidad de los datos sería la guardia de la noche, ¿no? Este es un tema que es muy apasionante y que daría para una presentación larga y entera sobre ella. Al final, mucha gente cuando hablas de ética del dato se piensan que estamos hablando de temas regulatorios, pero realmente no son solamente temas regulatorios. Al final, nosotros mismos como clientes de las compañías a las que nos dan los servicios, estamos requiriendo que esas compañías nos den unos servicios que nos hacen llevar a tener que tomar decisiones y cuestiones sobre hasta qué punto estamos superando aspectos éticos. Si un cliente me pide que le trate, como os he dicho antes, de una forma muy personal, que parece que sea única para él, que le habilite determinados accesos a las informaciones, eso puede llevar a que rompa determinados estándares y rompa esa ética del dato. Y hay en todas las empresas, yo creo que no hay ninguna que en algún momento no haya tenido un problema que le afecte a la ética del dato, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando hubo los famosos huracanes en Florida, las empresas norteamericanas, las tres grandes empresas americanas de aviación, American, Delta y United, como tenían capacidades de calcular los precios de los billetes de los aviones en función de la demanda que había y lo tenía automatizado, automáticamente la gente empezó a comprar billetes de avión y lo que sucedió es que los precios subieron un 600%. Eso automáticamente creó un grave problema. Pues eso es un tema, un ejemplo claro de lo que sería un problema de ética del dato. Y como veis, no ha venido por un tema de incumplimiento regulatorio, sino por tratar de dar un servicio a unos clientes, ¿no? Entonces, al final, y una siguiente reflexión que os hago sobre esto es que la ética del dato al final nos ayuda a entregar o sea, nos ayuda a tener mejores datos que nos hacen mejorar nuestra oferta y al mismo tiempo mejorar nuestro negocio. Y tenemos que establecer exactamente cuáles son esas reglas para no pasarnos, incluso aunque nos los pidan nuestros clientes. Evidentemente, si no lo hacemos bien, nos puede pasar lo contrario, que en vez de hacer este círculo virtuoso que tenemos aquí, se nos vuelva un círculo vicioso y empeoremos nuestra oferta y al final perjudiquemos a nuestra empresa y a nuestros clientes. Esto es una apuesta complicada y difícil y hay que ver muy bien cómo la gestionamos. Y ya os digo que mucha gente piensa en ética desde el punto de vista del regulador, pero el regulador es muy reactivo, el regulador va siempre por detrás, salta cuando los temas han pasado. Y creo que el tema de la ética actualmente está muy minusvalorado dentro de las empresas y es uno de los temas que más habría que trabajar y mirar más a futuro. Al final, con la conclusión de todo esto es que existe un algoritmo mágico. Los clientes tienen que ser siempre el principal foco de atención. Estos clientes, como hemos dicho, buscan que les tratemos como si fueran ellos solos, como si fueran únicos cuando interactuamos con ellos y quieren además, cada vez que tengamos más experiencia multicanal, la gestión de los datos es clave para mejorar estos servicios y construir la relación que tenemos con los clientes y los reguladores para generar su confianza. Y el algoritmo mágico al final es, tenemos que ser transparentes. O sea, transparencia es decir lo que vamos a hacer. Tenemos que comunicar por anticipado qué es lo que queremos hacer cuando gestionamos los datos de nuestros clientes para darles ese valor. Y a eso hay que sumarlo la integridad. Y la integridad es hacer realmente lo que hemos dicho que vamos a hacer.
Y con esa suma conseguimos la confianza tanto de esos clientes como de los reguladores. Y ese compromiso con la transparencia y con la integridad es crítico para conseguir esa confianza. Al final, una primera reflexión, y vuelvo otra vez a Kasumoto, es: en la película le pregunta al Capitán Algren si cree que un hombre puede cambiar su destino, y le contesta al Capitán Algren que piensa que un hombre hace lo que puede hasta que su destino le es revelado, ¿no? Pues esto es un poco lo que nos pasa hoy en día con el mundo de los datos. Queremos cambiar, queremos ir a esa visión data-driven y nos preguntamos si podemos hacer que este mundo cambie. La respuesta es que sí, podemos hacer que ese mundo cambie, pero tenemos que ir avanzando poco a poco, tenemos que ir descubriendo cómo vamos avanzando en este camino. Pero hasta que vamos avanzando y descubriendo qué podemos hacer en ese camino, lo que sí que podemos hacer es cosas e ir siempre tratando de avanzar siendo proactivos. Y al final, esto nos lleva a decir que lo que nos pasa es que el mundo de los datos es una asignatura pendiente, y aquí le tomo el título prestado a Garci de su famosa película de finales de los 70. Los que somos ya un poquito mayorcitos nos acordaremos de ella, y lo que viene a decir es que nos queda mucho, mucho por hacer y mucho camino por recorrer. Hemos avanzado mucho. Yo realmente desde el año 2010 y 2016 que llegué al mundo del dato hasta ahora he visto mucho recorrido, pero falta un largo camino por recorrer. Y lo que sí que nos tiene que ayudar mucho a la hora de avanzar ese recorrido es la madurez y la capacidad de las organizaciones para entender el mundo del dato. Cosas que hemos comentado en esta presentación, que las comentábamos en el año 2016-2017 a las direcciones de las empresas y no nos entendían, hoy en día es al revés, son las altas direcciones las que nos demandan hacerlo. Por lo tanto, este es el camino que tenemos que seguir para tratar de aprobar esta asignatura. Y esto era un poco todo lo que tenía para hoy. Así que a partir de aquí, si tenéis alguna pregunta, encantado de contestárosla, o si no queréis hacerla ahora y queréis contactarme por correo o por LinkedIn, pues ahí tenéis los enlaces. En principio, bueno, lo primero, darte las gracias, y lo segundo, disculparnos de que se haya producido este corte temporal en la presentación. Disculparnos primero frente a Raúl y sobre todo porque, claro, hablando de datos y de nuevas tecnologías que nos pasan estas cosas, pues no queda muy presentable, pero en fin. Era la primera experiencia, María Jesús, hay que empezar. Sí, ¿Ves? sabíamos que esto podía pasar. Lo sentimos mucho, Raúl. Acaba pasando. No te preocupes, ya lo he dicho antes. Mira, vuelvo a ponerte la slide de antes para que te quedes con esto. Sí, podemos cambiar nuestro destino, y hasta que lo cambiemos, cada uno hace lo que podemos hasta que nos cuadra perfectamente. Bueno, entonces, en cualquier caso, que vuelvo a dar las gracias. A mí la verdad es que me ha parecido muy sugerente la presentación. Me surgen un montón de cuestiones. Yo voy a dar la palabra a todos los que están presentes y bueno, si acaso al final pues cerraré con alguna cuestión que me ha surgido, ¿vale? Así que cuando queráis, yo quería intervenir precisamente para disculpar, pero a partir de ahí los participantes pues tenéis el uso de la palabra y podéis intervenir en lo que os parezca, en las sugerencias que os haya traído esta presentación. Pues veo manos levantadas. Creo que está Javier y Jaime tienen manos levantadas. O sea que. Bueno, pues ala, que es que yo no las veo ahora. Sí, Javier, como quieras, Jaime, o tú o yo. Venga, dale. Venga. ¿Empiezo dale. yo? Venga, dale. Pues nada. No, yo por mi parte, bueno, Raúl, agradecerte, ¿vale? La presentación, que yo creo que ha sido muy interesante, sobre todo muy amena, ¿no? De un tema de datos que siempre uno piensa que va a ser, se esperan presentaciones muy densas, un poco farragosas, un poco así, y la verdad es que eso ha sido muy, muy entretenida, ¿no? Que tiene un gran mérito en ese sentido hablar de este tema. Bueno, a ti no, porque se nota que eres un apasionado del tema, pero hay mucha gente que estos temas se les hacen un poco áridos, y la verdad con todas las analogías que haces y todos los ejemplos que pones y eso, asociarlo al mundo del cine, del deporte, de la
literatura, la política y demás, la verdad es que es una presentación, además de muy rica en contenidos, muy entretenida. Bueno, yo te quería preguntar 3 cuestiones concretas, ¿no? Te las planteo así al mismo tiempo, pero bueno, tú contesta un poco a lo que quieras. Una de las cuestiones que quería preguntarte es un poco desde el punto de vista académico, universitario. Bueno, todos sabemos, ¿no?, que se están ofertando, ¿no?, muchos títulos de grado en nuestra facultad. Por ejemplo, empieza este año que viene el nuevo grado en Business Analytics, ¿no? Pero, o sea, de alguna manera sí me gustaría saber cómo ves tú, no tanto en grado quizás, ¿no?, porque yo creo que a lo mejor en grado a lo mejor no es tan necesario esta formación, o por lo menos la base que se adquiere en administración y dirección de empresas, o incluso en la propia economía, le dan una base, ¿no?, a los estudiantes muy buena para hacer luego. Por la otra parte, que sí te quería preguntar más, que es por el tema de posgrados, ¿no? El tema en la oferta de posgrados, ¿cómo ves tú un poco? Es decir, ¿qué tipo, si tú fueras de alguna manera un gestor de una institución de educación superior, qué título o qué títulos de máster o de posgrado harías, ¿no? Ya, podríamos entrar un poco en la parte de doctorado también, qué tipo de tesis doctorales, ¿no? Como el tercer ciclo, ¿no? ¿Te parecen más interesantes como áreas de investigación en ese caso, ¿no?, en la parte de doctorado? Luego, en la otra parte, la otra cosa sobre la que quería preguntarte es desde el punto de vista, siguiendo con eso, pero ya entrando más en la parte de empleabilidad, ¿no? En la parte de empleabilidad, una de las cosas que más nos preocupa a nosotros desde la universidad es, bueno, como ya sabes que ocurre siempre, ¿no? La verdad es que ha quedado muy claro en tu presentación, porque has hablado de datos con un enfoque muy humanista, ¿no? Entonces, yo estaba pensando un poco en ese problema, ¿no?, que tienen a veces las carreras o los títulos que ofertamos en nuestra Facultad de Filosofía y Letras, ¿no?, las carreras de humanidades, que ahora con las humanidades digitales y demás parece que se está abriendo un campo con la lingüística computacional o todos estos campos de acción. ¿Cómo ves tú? Yo pensaba un poco que, o sea, esas áreas, ¿no?, cómo se podrían vincular a esas orientaciones data-driven, ¿no?, que estabas mencionando, que yo creo que todos los que digamos, escuchan estas cuestiones lo ven más desde la perspectiva de las carreras científicas, ¿no?, especialmente de matemáticas o de ingenierías y demás, pero un poco cuál es el campo de acción que ves tú ahí, ¿no?, como para salidas profesionales en el campo de las humanidades vinculadas a este nuevo eje que parece que está teniendo tanto filón, ¿no? Entonces, quería preguntarte también un poco qué oportunidades ves tú en ese campo de acción que se podrían desarrollar, ¿no? Y ya lo último que te quería preguntar es un poco cómo ves también desde el punto de vista de, bueno, entendiendo el dato, como muy bien has explicado, como un activo muy claro, ¿no?, que bien utilizado, ¿no?, permite optimizar que la toma de decisiones de las organizaciones. Si existen estudios de alguna manera que han valorado el retorno del dato en ese sentido, ¿no? Es decir, cómo o sea, la rentabilidad del dato como tal, ¿no? Estudios comparativos que hayan visto cómo la implantación de esas culturas organizativas con ese enfoque data-driven, de qué manera, digamos, suponen inversiones que tienen un retorno muy, muy elevado, ¿no? O sea, bueno, son un poco las tres cuestiones un poco sobre las que te quería preguntar y sobre todo, pues nada, agradecerte la presentación, me ha gustado. A mí también me gusta mucho el deporte, me gusta mucho los Chicago Bulls. Espero que hayas visto el documental de Last Chance, que está en Netflix. Sí. Bueno, tú asociabas el dato un poco a Dennis Rodman, ¿no?, que es un poco el que hacía el trabajo sucio del equipo, que tenía un rol fundamental El hombre en en la todo el sombra. éxito. Sí, el trabajo en la sombra, efectivamente, ¿no? Yo estaba pensando, a lo mejor, bueno, como el compañero de Michael Jordan, ¿no? Michael Jordan sería el CEO, ¿no? A lo mejor sería también, CEO, bueno, sí. sí. Bueno, Scottie Pippen sería a lo mejor más el de marketing o algo así que la acompaña y tal, ¿no? Pero Kukoc a lo mejor también, pero sí, yo estoy de acuerdo que es el trabajo que menos se ve, ¿no?, digamos, pero que está en la base del éxito del equipo. Nada, pues agradecerte de verdad, que ha sido un lujazo escucharte.
agradecer a María Jesús y a Elena el que te hayan invitado y que quede grabada esta presentación. Para mí es un auténtico lujazo. Estaba pensando, si les parece bien a Elena y a María Jesús, que también como han abierto lo del blog y tú tenías alguna cuestión que querías difundir también, que era un escrito en esta línea que era muy bonito, a lo mejor podías participar también a través del blog para difundir este tipo de cuestiones que yo creo que las podemos utilizar mucho en nuestras clases, y ya no te digo en el nuevo grado este que vamos a abrir de Business Analytics en la facultad, en la que, por cierto, nosotros tendremos participación también. Nada, muchísimas gracias. Pues bueno, lo primero agradecerte tus palabras, Javier. De hecho, eres el primer culpable de que esté aquí. Empezamos a hablar de esto en marzo del 2020 y no por este tema, sino por el tema antiguo de la revista, pero fuiste el que me metiste aquí. Sí, la verdad que primero las presentaciones trato de hacerlas muy poco técnicas, porque lo que trato es el gran reto que tenemos es el cambio cultural. O sea, todo esto que has preguntado está todo unido entre ello. El cambio cultural es muy importante en las empresas y en las propias escuelas, ¿vale? Entonces trato de hacer presentaciones pues amenas, divertidas, sin meterme en determinados temas técnicos. Aparte que yo no soy un técnico, ya os lo he dicho muy claro. La visión nuestra es que la gente que gestionamos los datos somos gente con visión negocio y ya tenemos por debajo los técnicos que nos ayuden. Y en una de tus preguntas están las tres muy relacionadas. Fíjate que he dicho que para mí, o sea, utilizo siempre una frase con mis equipos y cuando damos los cursos de formación, tanto internos como cuando hablo en universidades. Podemos desarrollar los algoritmos más complejos. En Santander, por ejemplo, tenemos una metodología de cálculo de la calidad del dato mediante algoritmos que van sumándose entre ellos y que nos permite dar el score de calidad a todos los niveles, nivel unidad, nivel grupo. Podemos tener metodologías de procesos, todo muy complicado, pero lo más difícil es el cambio cultural. Y el cambio cultural pasa precisamente por empezar a formar. Nosotros dedicamos mucho tiempo a formar dentro del banco. Ahora estamos lanzando dentro de una plataforma nueva que se ha creado en el banco de formación que se llama Doyo, lanzar precisamente un programa de un montón de cursos cortitos, porque son cursos normalmente de 15, 20 minutos para ir formando en diferentes aspectos, como es la analítica, la calidad, el tema de la ética, etcétera. Pero sabes que también dedico mucho tiempo, cuando empezamos a hablar tú y yo, precisamente a la formación fuera. Yo doy muchas charlas, sobre todo en escuelas de negocio, en universidades. ¿Por qué? Porque considero que la gente que está ahí es la gente que va a cambiar el futuro. O sea, los que estamos hoy en día en las empresas, Javier, somos todos, permíteme el palabra, unos bancachofos. O sea, somos todos dinosaurios. O sea, nos cuesta ya mucho evolucionar y ese es uno de los problemas precisamente del cambio de mentalidad, ¿no? De que la gente lleva muchos años y no quiere evolucionar. Los futuros directivos los tenéis hoy en día en las universidades, en las escuelas. Por eso es importante empezar a divulgar ahí. Yo doy muchas charlas, como tú sabes, en escuelas y este tipo de charlas tienen bastante buena acogida por parte de la gente que asiste. Normalmente son más en clases de máster, ¿no? Que es donde me suelen invitar. Y eso me lleva a lo que tú planteabas antes. Bueno, mira, justo antes de la pandemia, nosotros estuvimos hablando con 2 o 3 entidades que estaban interesadas en lanzar un programa máster sobre datos. Normalmente los catálogos que tienen las entidades formativas universitarias son bastante extensos, bastante vastos, pero se centran mucho en temas como la analítica, el machine learning, el data mining, o sea, incluso aspectos con programación y sistemas como el Python, etcétera. Pero siempre les falta una visión más holística, como esta que hemos contado. Entonces, yo recuerdo hablar con 2 o 3 instituciones, no las voy a decir aquí, ya te las diré en particular, donde estuvimos hablando sobre el poder lanzar unos programas más holísticos, ¿no? Y de hecho llegamos a hablar incluso sobre un temario, 12 o 13 grandes temas que los teníamos hablados. Llegó el tema de la pandemia, se paró y no se pudo seguir adelante, pero yo creo que sí hace falta construir, sobre todo, quizá más que a lo mejor en los propios grados, en los posgrados y en los máster, sí falta una formación específica más holística. Os he dicho antes, empezó la ponencia por decir que nadie habla, ni los reguladores ni nadie, siempre se olvidan de la calidad y de la ética. Entonces todo el mundo va a la explotación, al reporting, a la analítica, a la parte fashion, como yo digo. Pero todo lo que tienes por debajo transversal no está. Entonces yo creo, y eso podemos hablar largo y tendido si queréis un día por fuera, sí habría que dar un programa más holístico que contemplara
todos estos aspectos. Yo creo que hay que hablar también de arquitectura del dato y explicar muy claramente que la arquitectura del dato no es la arquitectura tecnológica. Esto también no te hablo de escuelas de negocio, te hablo incluso de la gente que está en las facultades de tecnología. Que no te creas que los profesionales de hoy en día tienen muy claro la diferencia entre la arquitectura tecnológica y la del dato, y son cosas diferentes. Entonces sí creo que ahí hay una oportunidad muy buena para vosotros como universidad autónoma de poder desarrollar un curso formativo de ese tipo. O sea, y hay material y potencial ahora que se ha acabado la pandemia. Hablabas luego de qué posibilidades hay de salidas en el mundo profesional. Bueno, hoy en día, y lo estará siguiendo por la prensa, la banca en concreto, por ejemplo, ha tenido procesos de reestructuración bastante grandes porque está cerrando sucursales, está yendo más a los canales digitales. Entonces, es cierto que está saliendo mucha gente, no hay nada más que leer la prensa y ver que ha habido procesos de ERE en muchos bancos, pero al mismo tiempo se está captando mucho talento para ir a construir esos nuevos canales digitales y de interacción con los clientes. Entonces, sí se requiere mucha gente hoy en día que tenga conocimiento de analítica del dato, de machine learning, de data mining, que sea capaz de desarrollar determinados algoritmos para ver cómo podemos gestionar esos productos. Pero fíjate que te vuelvo a repetir lo mismo. Yo creo que un tío que aprenda Machine Learning o Artificial Intelligence no puede solamente saber eso. Debería de salir también con una serie de conocimientos relacionados con el mundo, si quieres, de la economía, de la administración de empresas, porque fíjate que un reto que nos acaban de decir ahora mismo en nuestro banco es, oye, los chicos de los modelos no entendéis a los de negocio. Y entonces lo que les hemos dicho, bueno, pues pongámoslos a hablar, porque los de negocio dicen que los de modelos son muy matemáticos. Bueno, pues pongámoslos y que se hablen. Entonces, yo creo que hay una capacidad que también se podría mejorar en la formación que se haga a futuro. Hay que poner un cierto contexto de interacción entre ellos. Y no sé si me queda con alguna pregunta más que me habías dicho. No, bueno, había una tercera que era el tema del retorno Sí, del perdona. activo del dato como activo, Sí. pero antes en la parte de empleabilidad había una cuestión que me interesaba especialmente. ¿Cómo ves tú el encaje de los que tienen una formación en humanidades con el tema del dato, ¿no? Que parece contradictorio a priori, pero por ese enfoque holístico que tú estás hablando y en esa formación transversal, yo sí veo un cierto encaje, y sobre todo en la parte de la Es ética del dato, ¿no? básico, es básico, Javier. O sea, no puedes salir solo, es lo que te decía antes, no puedes salir solo y pretender llegar a una entidad siendo un analista o un figura de los algoritmos, porque entonces, primero, no vas a saber hablar con el tío de negocio que es un humano aterrizado. Entonces, tienes que tener esas capacidades humanas, tienes que ser, yo creo que el tener cursos donde trabajes la interacción, la comunicación, la empatía, es muy importante. Como te decía, también esos cursos también de conocimiento un poco de tipo económico. Y porque si no, como ya te he contado, es que no te hablas. O sea, al final es como poner a hablar a un chino mandarín con un chino cantonés, que parece que hablan de lo mismo y no se enteran. Y luego el tema, o sea, este es un tema muy apasionante y el día que queráis podemos hablar largo y tendido, pero sí, tenéis mucha posibilidad y mucho material de poder organizar un curso bastante potente de todos los temas holísticos de datos, no solo centrado en determinados temas, que es normalmente el problema que hay. Y luego decías el tema del cálculo del valor. Mira, nosotros tenemos lanzado, lo he mencionado en la presentación muy rápido, una iniciativa que llamamos Datability. A mí esta se me ocurrió hablando con el que entonces era el CDO de Bankia, que ahora está en CaixaBank, que lanzó un libro muy bueno que yo os recomiendo, que se llama El valor del dato, ¿vale? Entonces, él escribió ese libro y yo recuerdo que lo leí con avidez y le dije, oye, esto mola mucho, vamos a ponerlo en práctica, ¿no? Y él me dijo, bueno, yo ahora mismo no tengo capacidad de este tema. Y yo dije, bueno, pues yo, si no te importa, voy a empezar a analizar este libro y voy a ver si lo puedo poner en marcha en el banco. Y llevamos 1 año y medio trabajando en este tema. Y sí tenemos lanzada una workstream, que te he dicho se llama Datability, donde lleva doble foco. Calcular lo que llamamos el Data Inner Value, el valor interno del dato, que esto al final es dar un score en porcentaje para decirle a negocio cuán valioso es un dato. Y ese dato, ese score lo calculamos en función de la calidad y de la usabilidad del dato, ¿vale? Y le damos un porcentaje de tal manera que cuando entre negocio diga, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy claro. Becas. Pues para la Santander Universidades, el dato de la beca tiene un valor, imagínatelo, de 75.
Mientras que a lo mejor el dato del domicilio, voy a decir una burrada, le sale con un 80. Si resulta que al final tú sabes holísticamente, porque tú tienes el conocimiento, que al final un 13% de los clientes del banco, de los clientes vinculados, que sabes que es un tema muy importante, el que esté vinculado, te salen del mundo de universidades, no puede ser que el dato de becas valga menos que el dato del domicilio. Entonces, si tú eres capaz de construir ese score y que le diga al negocio cuál es el valor de ese dato, ya le estás dando un valor muy importante. Es lo que hablaba antes, que cuando hablamos de monetización no es solamente el tema de vender datos a otros, es darle ese valor al negocio del valor interno. Y una vez que tenemos ese DIF, que el DIF más o menos lo tenemos claro, estamos en la segunda fase, que es más apasionante, que es la que tú has dicho. Y ahora como llego al DIVM, el Data Inner Monetary Value. Y este sí tiene su intríngulis. Yo creo que estamos avanzando bastante, se nos han ocurrido ideas para calcular el ingreso y los costes, pero ahí todavía nos queda campo de recorrido. Y ahí yo creo que vosotros, el centro mismo, tiene mucha capacidad de poder avanzar y estudiar en ese tema, porque es un tema básico para las empresas. O sea, sí te digo que sí. Estamos en ello, ¿eh? O sea, estamos mucho mejor que hace un año y medio, pero no estamos donde tenemos que estar. Jaime, ¿tú tenías alguna pregunta? Jaime, cuando quieras. Ahora, gracias Raúl, más o menos lo ha cubierto un poco los temas en las preguntas de Javier. Lo primero que te iba a preguntar era cómo se mide el valor en del dato y directamente te iba a preguntar que si en euros, ¿no? Y ya veo que no, por lo que acabas de decir, ¿no? Estaba pensando en una asignatura que tenemos en el máster de dirección de marketing, de la que estoy yo encargado. Y sí, muchas veces lo que hacemos, bueno, se trabaja con casos de empresa, ¿no? Pero siempre yo lo que les digo es, mira, si no hubieras tomado o no hubieras utilizado esta herramienta, hubieras tomado esta decisión y hubieras ganado, no sé, 10.000 euros. Y con esta otra, pues has ganado 20.000 euros. O sea que aquí hay 10.000 euros extra que te has llevado por aplicar esta herramienta que te he enseñado, ¿no? Estaba pensando si este tipo de análisis se puede aplicar al dato, pero claro, con todos los múltiples análisis que se pueden hacer con un mismo dato, lo veo un poquito muy complicado, lo veo un poco complicado. Y por eso te tenía esta pregunta que yo decía, a ver cómo pueden llevar a cabo esto. Así que nada, ya me has dicho que no lo hacéis, pero bueno, en cuanto tengáis algo listo, es encantado de escucharlo. A ver, sí tenemos, Jaime, y eso si queréis, dado que estáis Javier y tú los dos interesados, si podemos organizar una sesión de trabajo. Me llevo a la gente de mi equipo, que es la que lo está desarrollando, y os podemos explicar dónde estamos, ¿vale? Hemos avanzado mucho. O sea, la verdad que el libro de Rafa, el CDO de Bankia, es muy bueno. Lo que pasa es que se queda ahí en el punto de vista teórico y lo difícil es llevarlo a la práctica. Entonces, como te digo, hay dos bloques. El bloque de calcular un score, que al final es un porcentaje, ese sí le tenemos. O sea, y lo hemos aplicado en casos de uso y nos ha salido además resultados que nos han satisfecho. Por ejemplo, el mundo de universidades o el mundo de capital, que es un mundo muy importante para el banco, ¿no? Y hemos dicho, pues hombre, nos salen unos scores aceptables. Por cierto, hay conclusiones muy interesantes que seguramente te gustaría oír, porque claro, cuando enseñábamos a la alta dirección el score, resulta que el score del ratio del dato de capital era mucho más bajo que el score del dato de universidades. Y tú me dirás, oye, ¿cómo puede ser eso si el capital es lo más importante para el banco? Bueno, pues ahí descubrimos un tema que teníamos que tener en cuenta en el cálculo del algoritmo, y es la usabilidad. En la usabilidad, tú cuando tienes en un repositorio datos de capital, hay datos que los almacenas porque el regulador te los va a pedir, pero los tienes ahí a disposición del regulador y a lo mejor no los miras nunca. Entonces, si en el cálculo del ratio tú estás viendo como la temperatura del dato como uno de los temas que impactan, tienes que tener en cuenta este efecto mitigador, ¿no? Por ejemplo, esto es una de las cosas que te lanzo así como idea. Pero el score sí lo tenemos. El score yo creo que sí hemos llegado a calcularlo. La parte más difícil es cómo evoluciona eso al Data Inner Monetary Value, que es el impacto en euros, como tú dices. Ahí sí tenemos, en un par de casos de uso, sí lo hemos llegado a calcular. Lo que pasa que aquí es más heterogéneo y es donde está la dificultad, porque depende del caso de uso, ¿vale? Entonces, hay una approach que estamos llevando para la parte de costes. Lo que estamos tomando en cuenta más o menos es el coste de lo que serían las herramientas, los almacenamientos y los equipos de operaciones que están dedicados a ellos. Y para la parte de ingresos estamos tomando, ahí es más diversa. En el caso de universidades, que es un área de negocio, estamos tomando más aspectos relacionados con los ingresos que se producen de los clientes vinculados a los que tienen, por ejemplo, becas, pero en la parte de capital estamos mirando más la parte de retorno por capital. O sea, no es una ciencia exacta. ¿Cuál sería lo ideal? Y por eso te digo que no tenemos
la respuesta definitiva. Lo ideal sería, como planteaba el libro este que te digo del valor del dato, que yo tengo un score de calidad y ese score, que es un porcentaje, le aplico un algoritmo y me sale en euros. Pero eso, por desgracia, en el mundo real, por lo menos nosotros no hemos sido capaces de hacerlo. Pero estamos en ello, o sea, con mucho interés. Te puedo asegurar que el año pasado, este año y el año que viene, todos los CDOs del banco tienen este objetivo, Datability. O sea, que estamos en ello. Cuando hemos visto que nos ha funcionado en el equipo mío global, lo que he hecho ha sido automáticamente ponérselo a todos los CDOs del banco. Y ahora hay 25 equipos trabajando en ello. Entonces, yo creo que este año llegaremos a sacar algo. ¿Vale? Pero encantado de hablar contigo lo que quieras. Sí tenemos, yo creo que hay bastante, por lo menos tenemos unas bases avanzadas. O sea, no estamos en la teoría, que fue lo que se quedó en el libro. Estamos ya en una fase más avanzada. Yo tenía otra duda un poco respecto también de lo que decía Javier de los de humanidades, ¿no? Y yo a veces me encuentro un poco con la sensación, ¿no? Por ejemplo, con esta asignatura que todo el mundo se asusta un poco, como diciendo, no, vamos a ver algo relacionado con datos, o sea, no son algoritmos, o sea, son resultados de análisis estadísticos sencillitos y se trata de analizarlos, ¿no? Y hay una parte importante, ¿no? Del alumnado y a veces también, pues parece, incluso más allá del alumnado, que parece que percibe que eso son cosas de locos, que es lo que decías tú, ¿no? Los modelos matemáticos. Y un poco cómo se puede luchar contra esa tendencia, porque claro, te pregunto, ¿cómo podría a los estudiantes, cómo crees que podría motivarles a los que son, digamos, alérgicos al dato para que se tomaran la asignatura con un poco más de, no te voy a decir alegría, pero bueno. Tienes que hacer como Raúl, tienes que hablarles de cine, de baloncesto, Sí, tienes que hablarles de películas. Si ya les hablo de eso, pero claro, al final llega un momento que cuando te remangas, el baloncesto lo tienes que dejar un poco de lado. Yo por lo menos no soy capaz. A ver, lo que el mundo del dato es espeso, claro, depende, yo no sé, Jaime, hasta qué nivel estás tú metido en este mundo, ¿no? O sea, me refiero en tus clases, me imagino que por lo que cuentas debe ser ya un mundo ya bastante técnico incluso, ¿no? No, muy básico, son análisis muy estadísticos básicos, pero en el momento que pones dos números, la gente veo que se asusta siempre. Esto es algo normal de todos los estudiantes. Entonces, pero si te he puesto algo que has estudiado en secundaria, ¿no? Cosas súper sencillas, pero el dato yo veo que genera esa alergia y Pero genera la alergia por dos motivos. Uno, porque, y yo fíjate que yo cuando era jovencito las matemáticas las odiaba. No, a mí me empezaron a gustar las matemáticas cuando llegué a la universidad, que me pilló una profesora que me las explicó bien y dije, coño, tienen lógica. Hasta que llegué a la universidad, macho, o sea, hacía todas las trampas que podía para probar. O sea, no te voy a engañar, porque las odiaba. Entonces, es un tema de gran desconocimiento de lo que hay detrás. Y luego lo que pasa también con el mundo del dato en sí es cuando te empiezan a hablar de temas, por ejemplo, de machine learning o inteligencia artificial, etcétera, es muy difícil el transmitir cómo eso funciona, ¿no? Porque lo que hay detrás son unos algoritmos extremadamente complejos y hay que buscar una forma de comunicarlo con una cierta, ¿cómo te diría? Trasladándoselo a su mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, en eso, quien es una maestra, en este mundo ya de explicar los algoritmos y tal, es mi jefa, es Cristina San José, que por cierto tiene una píldora en Santander Universidades que te aconsejo que entres a ver porque yo creo que es muy interesante. Pero ella, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí, yo al principio cuando llegué, cuando estaba en el mundo del dato, yo estaba en el mundo del gobierno. Yo el mundo del machine learning, inteligencia artificial, ni idea. O sea, de hecho tengo mis compañeras allí que son las expertas. Y yo le dije un día, oye, explica a mi equipo cómo funciona la inteligencia artificial en machine learning, ¿no? Y recuerdo que nos lo explicó con un ejemplo de restaurantes, diciéndonos quién eran los cocineros y quién eran los chefs, ¿no? Y es un ejemplo que te digo, o sea, al final es un poco lo que te dice Javier, o sea, tienes que buscar una forma de comunicar con algo que hagas una analogía a lo que es el mundo más cotidiano de ellos y hay que buscar el caso específico, ¿no? Pero no hay otra, si vas a hablarles puramente del dato, se asustan mucho. También te digo un tema, hay un gran, y esto es una percepción mía de las charlas que doy, hay un gran desconocimiento. Yo, por ejemplo, recuerdo que en una de las charlas que di, les dije, era un máster, y les dije, todos chavales muy jóvenes, tendrían 26, 27 años, y me acuerdo que les dije, ningún banco hoy en día es digital. Y entonces me miraron todos y levantaron 2 o 3 la mano. Pues yo el EvoBank, el no sé qué tal, trabajo, ¿verdad? Las apps, el móvil, tal. Digo, pues que eso no es un banco digital. ¿Tú sabes qué tienen por detrás?
tú sabes cuál es el sistema core bancario, y los sistemas core hoy en día no son digitales, siguen siendo los sistemas core de toda la vida. Entonces, para que el banco realmente sea digital, tiene que haber cambiado su core, tiene que haberlo llevado a la nube, tiene que hacer una serie de cosas. Entonces, es un ejemplo que te pongo también de que tienen mucho desconocimiento. Se piensan que por tener un móvil y una app donde aplican ahí y pueden hacer una operación, ya están digitalizados. Entonces, no es así, no es así. Pero te diría que hay que buscar analogías. Yo ya te digo que a mí me explicaron la inteligencia artificial en Machine Learning con un restaurante. Así de claro te lo digo. A mí y a todo mi equipo. Nos quedó muy claro. Intentaré a buscar algo así, un poco más, bajarlo un poco más al mundo suyo, que es algo que llevo intentando hacer durante muchos años, pero siempre, ya te digo, siempre me encuentro con eso, ¿no? Con la idea de este es el de la asignatura de los números, pero que, vamos, tampoco es que sea, ya te digo, muy intenso, pero este es el de los números y, ojo, que este nos va a hacer trabajar más de la cuenta y esto no lo vamos a ver. Bueno, al final es un cambio, ¿no? También yo creo para ellos, ¿no? El de estar acostumbrados a un tipo de discursos, y en cuanto lo cuantificas un poco, pues lo ven un poco complicado, ¿no? Y les genera cierto rechazo. Pero bueno, al final, poco a poco se van consiguiendo cosas. ¿Sabes también lo que yo pienso, Jaime? Y a lo mejor me vas a llamar viejuno, que ya por cierto lo soy, que ya voy para los 59. Yo creo que también hoy en día los chavales, y lo veo por mis propias hijas, antiguamente, o sea, para mí la evolución de la educación es súper importante, y hoy en día se ha hecho, yo creo que cambiar la forma de percepción de lo que ellos tienen. O sea, antiguamente cuando nosotros íbamos al cole ibas con tu calculadora, o antes incluso la calculadora, que te la prohibían y tenías que hacerte tus cálculos y entender el racional y tal. Hoy en día la gente está muy acostumbrada a mirar cosas en internet, a hacer cosas muy rápidas, y yo creo que les falta, en mi opinión, creo que les falta cierta capacidad de lógica, que quizás es por lo que luego cuando trasladas el baloncesto, como te dice Javier, o trasladas el restaurante al ejemplo ya real del número, no lo tienen. Pero yo creo que esto es un tema generacional, también por el mundo donde nos hemos ido con la tecnología. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí que sí es, en cuanto se complica un poquito los razonamientos, y requiere además un trabajo un poquito exhaustivo, ¿no? De análisis de lo que tienes delante, enseguida empieza a generar los problemas de la gente. La gente se bloquea y bueno, pues, Mira, pues hay que llegarles a desbloquearse, claro. Yo no soy de números, sinceramente, y a mí cuando en mi equipo tengo mucho friki de números, y me llegan allí y me empiezan a hablar. Me acuerdo el día que me explicó la persona de mi equipo que desarrolló la metodología avanzada de medición de calidad, que es una metodología, te digo, por darte así un resumen, yo cojo los KDEs, los Key Data Element, y cada uno le pongo una serie de quiz, de identificadores de control de calidad que miren con threshold tal, y a partir de ahí tú vas agregando y vas llegando a niveles más altos, ¿no? Y yo me acuerdo, este es un ejemplo real que te voy a decir, en la primera evolución de la metodología yo le dije, mira, a mí explícamela para niños y ministros, o sea, no me empieces a hablar de cosas raras que no entiendo. Y me acuerdo que en la metodología había un percentil. Yo te soy muy sincero, yo en mi puñetera vida entendí bien que era un percentil cuando estudié. Y yo me acuerdo que le decía a este chico, pero ¿tenemos que meter un percentil en la fórmula? Digo, porque esto cuando se lo cuentes ahora a los de negocio, que es al final el que le vas a decir si su dato de calidad es de calidad o no es de calidad, cuando yo le tenga y me diga, ¿pero cómo lo calculas? Pues te lo va a preguntar como te lo pregunto yo, y le digas, no, es que estoy cogiendo el percentil de no sé qué. Bueno, al final, después de 2 años, logré convencerle y hemos quitado de la metodología el percentil, y hay otra cosa, otra forma de calcularlo. Desde que hemos cambiado eso, la gente lo entiende. Y ahora ya se me acabó el problema de la calidad. Ya antes llegaba y explicaba que tenía un tal y todos me hacían preguntas. Ahora nadie me cuestiona la calidad, ya solamente miran el score y 85, perfecto, estoy bien. Fue quitar el percentil. O sea, te quiero decir que muchas veces tienes que hacer algo que aunque a ti te parezca perfecto, porque me decía, soy perdonadnos, matemático. queda un minuto de nuevo gratuito, ya sabéis, este programa nos va a usar sí o sí. Sí o sí, está el debate súper interesante y entretenido. Sí, yo creo que es un tema de generar un lenguaje que vincule a las dos partes, a la más cuantitativa y a la más cualitativa. El negocio no tiene por qué ser solo quanti, tampoco solo quali, pero sí que tienes que tener un lenguaje en el que te entiendas. Esto las humanidades que decía Javier. Completamente de acuerdo. Y luego, pues, motivar para que